Entonces vamos a introducirlos un poco en el tema del síndrome de intestino irritable con un esquema que pues, nos enfoca mucho o nos expresa mucho cómo es el tema del síndrome de intestino irritable. Para esto, recordar un poco la fisiopatología y entonces recordar siempre que en este sistema nervioso central, en el cerebro, es donde se van a interpretar todas las emociones y que por una vía eferente llega al sistema nervioso entérico, que es, yo les digo a mis pacientes, el segundo cerebro, y que por vía aferente devuelve esta estimulación al cerebro, haciendo que cuando hay estrés, o que es lo que yo les digo a mis pacientes, todo lo que está en su cerebro termina reduciéndose en estrés. Y eso, esa estimulación, va a estimular constantemente al sistema nervioso entérico y se convierte en el círculo vicioso de estrés, molestia intestinal, dolor, y esto a su vez vuelve y estimula y así hacemos el círculo vicioso. Es una entidad funcional compleja, crónica y recurrente, porque al tener un componente emocional es lo que lo hace complejo de manejar y que no tenga una cura, donde usted le puede decir ya con esto curo a su paciente. Pero sí, si el paciente entiende la fisiopatología en las palabras que el paciente sea un lenguaje adecuado, le va a ayudar mucho para su manejo. Aquí tengo un esquema que yo les digo a mis pacientes, es como si usted le diera un puñetazo a su colon. Eso es lo que hacemos cada vez que hacemos el círculo vicioso de la molestia. Luego molestamos al colon, luego nos llega la duda de si tenemos cáncer o por qué no nos mejoramos y es lo que termina perpetuando. Pues recordar criterios de Roma 4 y entonces tenemos primero el dolor que tiene que ser pues en todo el marco colónico o a veces se enfoca mucho en la parte de los ángulos del colon, entonces puede estar tanto en los flancos como en el ángulo hepático o en el ángulo esplénico. Y ahí yo le explico al paciente que es porque son las partes donde se acumula más el gas y el gas produce la distensión y la distensión el dolor. En la distensión, pues termina produciendo la incomodidad del paciente porque te comenta algo que dice, no me entra la ropa, las mujeres parecen embarazadas y ahora los hombres también, pues digamos que todos queremos vernos cada vez mejor, primero para nosotros, obviamente, y después para los demás, pero esta distensión siempre va a generar un estrés y ese estrés, el círculo vicioso de la estimulación del sistema nervioso entérico. Yo les explico a mis pacientes, les digo, es como si yo estuviera tensionando siempre y utilizo la bata o lo que tenga puesto, eso va a generar dolor. Y alteración del ritmo evacuatorio, entonces está diarrea o estreñimiento. Y aquí tengo unas palabras, yo les voy a comentar cosas que yo uso a diario en mi consulta y que si ustedes quieren las pueden adoptar, que son los lenguajes con los cuales intento que el paciente cada vez comprenda más esta patología. Entonces yo les digo, a veces el colon, cuando está muy estresado, hace de dos maneras. O se mueve como loco y entonces les da diarrea, les digo, o se queda quietico, no se quiere mover y entonces le da estreñimiento. Lo que sí debemos saber nosotros como médicos es que cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, hay más tendencia definitivamente a dar diarrea. Pero ¿qué es el estreñimiento? El que hizo que principalmente también se formara este sobrecrecimiento bacteriano. Pues recordar pues que el criterio es que haya habido 6 meses de sintomatología, que en los últimos 3 meses de manera más recurrente y que se presente por lo menos 1 a 2 veces por semana. Entonces, este esquema nos comenta un poco cómo pueden ser las múltiples causas de esta microinflamación. Entonces, puede haber una gastroenteritis infecciosa que vendría a ser el efecto gatillo que hizo que se empezara la microinflamación y después a expresarse el síndrome de intestino irritable, una alteración en la microbiota y aquí tenemos que principalmente se da cuando hay exceso de antibióticos, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado per se, que todo esto va a generar incremento en el gas intestinal y
Con esto la hipersensibilidad por la inflamación y por la distensión. Y alteraciones en la motilidad, que puede ser diarrea, estreñimiento o alternante. La definición ya para introducirnos en el tema de SIBO, la definición como tal de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano es cuando las bacterias del intestino grueso colonizan el intestino delgado. Digamos que esa es la definición de sobrecrecimiento bacteriano. Y esa proliferación de esas bacterias a nivel del intestino delgado terminan produciendo la fermentación pues de todo el contenido intestinal con la consecuencia de distensión, flatulencia, eructos y dolor. ¿Cómo le explico yo esto a mis pacientes? Yo les digo, bueno, nosotros todos tenemos bacterias en el colon. Siempre les digo, el colon no es estéril. Desde que nacemos, cuando pasamos por el canal vaginal o si nacimos por cesárea, cuando ya tenemos la parte de la lactancia o de esto, nos contaminamos de las bacterias a nivel del colon. Van a estar ahí, pero son poquitas. Por eso les digo, de vez en cuando podemos eliminarnos un gas y no pasa nada. Pero cuando estas bacterias están sobrepobladas, tanto a nivel de intestino, sobre todo, pues, ¿cómo le explico yo al paciente? Esas bacterias están tan aumentadas que se van hacia el intestino delgado. Y entonces van a terminar fermentando o dañando mucho más la materia fecal y por eso produce los gases. Esos gases van a buscar salir por alguna manera, o salen por arriba y salen en modo de eructos, o salen por abajo en la manera de los flatos. Y aquí tengo una anécdota para hacer un poco, ya que no es que hable del chiste pastuso, no voy a hablar ahorita de los chistes pastusos, pero cuando mi hija era pequeña, un día me dijo, mami, ¿cómo es que se llaman los pedos de los médicos? Y yo le dije, bueno, los pedos de los médicos se llaman igual que el de cualquier persona, pero el término médico de los pedos es flatos. Entonces, a los pacientes, obviamente, les explicamos en la manera que ellos nos queden, pues les quede de la manera más comprensible. Entonces, factores predisponentes para sobrecrecimiento bacteriano. Uno es la acloridria. Entonces, en gastritis crónica atrófica o en el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones. Y esto sí que lo vemos mucho en la consulta, o sea, el paciente que termina con sobrecrecimiento bacteriano y que está adherido a inhibidores de bomba de protones. Tenemos que, esta no es una charla, pues obviamente, de cómo empezar a quitar los IBP, pero sí los quiero concientizar hacia eso. O sea, los IBP los debemos manejar, son un excelente aliado en manejo de erradicación de Helicobacter, en esofagitis, ¿sí? Pero no en el paciente que lo deba tomar de manera permanente. El paciente que llega a la consulta y le dice que está bien porque toma todo el tiempo su IBP, en realidad no es un paciente que está bien, es un paciente que está constantemente con su pH abajo, pero que no ha logrado que encontremos la causa de por qué el paciente persiste sintomático. Entonces, si no tienen indicación clara de los IBP, debemos empezar a desprescribirlos, ¿ya? Empezar a concientizar al paciente que si toma, yo les digo a mis pacientes que llegan con sobrecrecimiento bacteriano, les digo, miren, el constante uso de estos inhibidores de bomba de protones cambia tanto el pH que termina haciendo un medio mucho más favorable hacia las bacterias. Es la manera como le explico a mis pacientes y les digo, bueno, intente evitar lo que le caiga mal, eh, si es algún medicamento, pues ver si se puede rotar o cambiar el horario para que usted no tenga que persistir y capaz que lo podamos ayudar con otro tipo de medicamentos para en caso de los síntomas, ¿no? Otra alteración es la motilidad intestinal. Entonces, si el paciente tiene estreñimiento, es lo que les comentaba al principio. Yo les digo, si la materia fecal se queda mucho más tiempo en la luz intestinal, pues va a producir, yo les digo, un ambiente favorable para las bacterias que logra que ellas se acomoden y quieran multiplicarse más fácil. Y con esto después colonizar el intestino delgado. Por eso les decía que generalmente los pacientes, si bien es cierto que los que más tienen SIBO terminan con diarrea, empiezan generalmente con estreñimiento. Y la diarrea, pues obviamente también bueno, diarrea depende de cuál sea la causa de la diarrea, tenemos que empezar obviamente a investigar. Yo uso mucho la escala de Bristol, les indico la escala de Bristol a mis pacientes
y les digo, bueno, indíqueme aquí cómo es su deposición. Y para poder escalar, y le pregunto cuántas veces va al baño, si es después de comer, si es postprandial. No voy a hablar tampoco del tema de diarrea porque escuché una charla fabulosa también de diarrea, por eso no voy a ahondar, pero sí les comento algunas cositas para empezar a que este tema espero que cada vez sea más claro y les guste tanto como a mí. Entonces, alteración en la integridad de la mucosa. Y aquí tenemos la colitis por radioterapia. Entonces es muy importante que averigüemos los antecedentes del paciente, la obstrucción intestinal, los tumores, divertículos, adherencias y fístulas. Y acá, insisto, siempre intento explicarle al paciente por qué fue que le pasó eso, por qué esto fue predisponente. Por ejemplo, en el caso de los divertículos, yo les digo son bolsitas que se hacen en el colon y que entonces terminan siendo unos pozos de materia fecal que acumulan mucho más materia fecal y por eso tienden a tener un poco más de sobrecrecimiento bacteriano. En las adherencias en esto es por lo mismo, por alteración de la motilidad que termina produciendo estreñimiento o esto y con la consecuente eh, ambiente favorable para bacterias. La inmunodeficiencia, pues aquí tenemos, bueno, déficit de IgA o el HIV, autoinmunes, todas estas cosas que definitivamente hacen que el paciente tenga un ambiente más propicio o los mismos medicamentos que tienen que tomar son muchas veces polimedicados y esto también hace un ambiente favorable para la sobrepoblación de bacterias. Consumo excesivo de alcohol, analgésicos o opioides, entonces insisto mucho en el interrogatorio, y enfermedades sistémicas como el Parkinson, esclerosis sistémica, hipotiroidismo, y esto es básicamente porque termina produciendo alteración en la motilidad intestinal. Tenemos acá estos dos artículos, en este del 2022 es porque es donde básicamente saqué más la información sobre los factores predisponentes y en este de este año, de 2024, que es donde tanto todas las asociaciones, tanto la americana como la europea, están avalando, bueno, hablando mucho sobre el crecimiento bacteriano, de cómo poderlo testear, de cómo poderlo cuantificar y poder decirle al paciente, mire, usted tiene sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, aquí hablamos del test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Este es pues un paciente en mi consultorio, pues con permiso del paciente para publicar sus fotos. El test de aliento para su crecimiento bacteriano lo que termina midiendo es el gas exhalado que contiene hidrógeno o metano por el metabolismo bacteriano de la ingestión del lactitol. O sea, cuando toman el lactitol, por ejemplo, bueno, yo acá uso este Sibokit que tiene lactitol, esta sustancia lo que termina es que pasa al intestino y al unirse a la bacteria terminan produciendo hidrógeno y metano. Y este se va a la sangre y después el paciente cuando sopla terminamos midiendo la cantidad de hidrógeno y metano pues por estas bacterias. Entonces entendemos que están las bacterias porque por eso se produjo el hidrógeno y metano que estamos midiendo. De las escalas, yo la verdad no los quise como hablar mucho de esto porque me parece ya algo mucho más técnico, pero pues, y otra cosa que les quería decir, bueno, acá está el mecanismo, entonces ingresan con el lactitol, termina llegando al intestino, se pone en contacto con la bacteria, producen el hidrógeno y el metano, va hacia la circulación, va al pulmón y termina midiéndose en el aire expirado. La verdad es que en las últimas conferencias hablamos de que en realidad no es tan importante pedir el test de aire expirado, porque es más, puede haber un paciente que no nos cuantifique, pero que tiene toda la clínica y que te dice, no, pues si tiene toda la clínica, medíquelo. Entonces me parece un sobrecosto, más allá de que hay que tomar varias medidas, entonces es un examen largo para el paciente y que
para mí, como les digo, me parece más un sobrecosto, donde termina siendo, si es negativo, pero tiene clínica, dele tratamiento. No es como el caso del Helicobacter, por ejemplo, que eso sí es diferente y si sale negativo, pues está radicado y está bien. En cambio, en el caso del crecimiento bacteriano, prima la clínica. O sea, si el paciente ya, usted el primero, lo identificó como intestino irritable, que como les digo, no quise andar en todos los criterios y todo porque Juliado fue muy claro en toda esa conferencia, pero que si ya usted identificó intestino irritable, quitó las banderas rojas y tiene la distensión, aparte el paciente se lo dice, doctora, me distiendo mucho, o sea, muchos gases. Hoy en la consulta una señora me decía, es que sí, la verdad que mi mamá va al baño y pues lo deja oliendo muy mal. Entonces yo les decía, sí, alguna vez le pregunté a un paciente, huele más feo? Me dijo, doctora, ¿a quién le huele rico? Le digo, a nadie, pero hay un olor que a veces es mucho más fuerte de lo normal. Entonces, si el paciente tiene todo esto, pues en realidad lo medicamos. Eh, con respecto al manejo ideal, pues lo primero, el manejo ideal de la patología inicial, que fue el síndrome intestino irritable. Y en esto, como le digo, pues recordar que siempre lo ideal es un manejo integral donde esté la parte de la dieta, preferiblemente pues por nutricionista, definitivamente es mucho mejor si tiene un nutricionista y un nutricionista que esté, que sepa de la patología, que sepa de qué está hablando y que de esta manera el paciente no vea la típica dieta que sacan del escritorio para todo el tiempo, para todo lo mismo, y que el paciente siente que en realidad no lo escucharon o que no individualizaron. Entonces, un nutricionista o nutricionista que esté informada de la patología, que tenga interés de conocimiento buenísimo y que le pueda dar una dieta que esté también aplicable a cada paciente según la región y según el nivel socioeconómico de dicho paciente. En la parte del gastroenterólogo es muy importante hacer una explicación clara. Yo tengo en mi consultorio, por ejemplo, esta maqueta, esto lo saqué de un video tomado así, y es cuando yo le explico al paciente básicamente qué es lo que pasa con su colon. Primero, toqué al paciente, a veces yo en el abdomen del paciente les digo, así es su colon, aquí empieza, aquí cruza, y por qué se ubica el dolor preferiblemente en los ángulos. Y les digo, es porque en la parte de abajo, le digo, pues como es la parte anchita, son las goteras, es donde se acumula más. Y en los ángulos, le digo, porque mire la curvita que tiene que hacer acá la materia fecal. Me gusta mucho indicarles al paciente que se ubique en la anatomía y decirles que esas bacterias se pegan a la pared del colon, que no son parásitos, que no son lombrices, le dicen acá, no sé, parásitos, lombrices, amebas. Le digo, es muy diferente. Y si bien es cierto, yo avalo que cada año uno debería desparasitarse, desparasitar el grupo familiar, no es de estar desparasitando porque son parásitos lo que tengo en el colon o en el estómago. Entonces, utilizar eh, la, la terminología adecuada para cada paciente. Y acá les puse una foto de mi hijo porque cuando yo me conecté a la primera charla de Juliao de intestino irritable, yo confieso que yo había recogido a mi hijo de una actividad extracurricular que estaba y bueno, fuimos a comer algo, entonces se me hicieron las 7, así que me tuve que conectar desde el carro primero. Entonces yo le digo, mi hijo, tengo que escuchar esta conferencia porque quiero escuchar qué tanto les dice el doctor, porque yo luego tendré que dictar una conferencia de algo parecido, entonces no quiero repetir. Entonces, pero yo no pensé que él estaba poniendo atención a, a la charla. Entonces veníamos y Julián al inicio dice, bueno, entonces a los pacientes se les pregunta si ha hecho popó. Entonces mi hijo dice, mami, ¿por qué el doctor dijo popó? ¿Por qué no dijo hacer del 2? Entonces me reía y le digo, bueno, porque yo también a mis pacientes les digo cómo hace popó, cómo va al baño, le digo, porque es la manera que nosotros preguntamos a los pacientes. Entonces le dije, cuando yo dé mi charla, les diré por ahí que si le preguntan si hacen del uno o del 2. Entonces esto fue como, porque, y además que me pareció interesante que él estuviera escuchando la conferencia, porque pensé que como tiene 7 años y medio, la verdad, para él en ese momento no era importante. Eh, entonces,
Esto con bueno, y con la parte de psicología, en realidad es psicología, es psiquiatría, es toda la parte emocional, porque como le digo, siempre es importante recordar que el intestino irritable es esa conexión, esa conexión cerebro-intestino y que si no logramos manejar esa conexión cerebro-intestino, pues vamos a ser mucho más perpetua y las dudas del paciente cada vez más grandes y el paciente cada vez más preocupado con las dudas de entonces, ¿por qué no me curo? Tengo cáncer, me voy a morir y todo lo demás. Entonces, el apoyo en el manejo de la parte emocional es muy importante. Si bien cada vez nos enseñan más a manejar los neuromoduladores y también escuché a Julio hablar de esto, también es importante tener un psicólogo, un psiquiatra, los dos que sean también interesados en la patología, que escuchen a su paciente. Yo les digo a mis pacientes, es importante que tú hagas clic con el psicólogo, que hagas ese match, que definitivamente sientas que te escucha, que sientas que te mejora, porque en la medida que calme esa parte emocional, va a mejorar la parte intestinal. Anoche estaba en una reunión con especialistas, bueno, de una clínica donde trabajo y justo me tocó una psiquiatra en la mesa. Entonces yo le decía, ve, qué bueno que entró usted, porque es súper importante para mí, pues en el manejo de mis pacientes. Y entonces ella me decía, bueno, para mí en realidad es, no es el intestino irritable, una consecuencia de, perdón, no es que el estrés termina produciendo intestino irritable, me decía, lo que pasa es que en realidad todo empieza en la mente y siempre van a buscar un órgano por donde expresar. Entonces, muy importante definitivamente manejar esa parte emocional, sea con nosotros, con los neuromoduladores también, pero siempre que tengan su psicoterapia. Yo les digo a mis pacientes, yo les explico que la parte emocional es importante, pero yo tampoco voy a agarrar sus problemas porque yo no tengo la formación para ayudarle a qué hace usted con todo esto que le está pasando, pero quiero que no le perpetúe su problema y ese círculo vicioso sea así. Y cuando luego el paciente está bien, le digo, perfecto, significa que emocionalmente estás mejor y por eso tu colon está mejor. La dieta, bueno, se habla mucho de la dieta FODMAP. Yo confieso que no soy de, nunca les paso esta tabla, la saqué ahora pues para pasarla en la charla, pero nunca les indico una tabla y si les digo a mis pacientes, yo básicamente qué es lo que les quito, porque si yo quiero manejar la parte emocional de ese paciente y si sale de mi consultorio pensando en que no puede comer nada, pues no va a salir muy feliz tampoco. Entonces, yo no soy tan de seguir como tan rajatabla en las cosas. Yo trato de acomodarme al paciente. Ahora, si el paciente es feliz comiendo súper sano, pues perfecto, eso es lo mejor. Pero de lo contrario, sí hago a veces unos permisos, les digo yo, con tal de pero que no sean excesivos. Entonces, de verduras y hortalizas, la verdad, yo solo les quito brócoli y coliflor, nada más. En las frutas no les quito ninguna, ¿sí? Les digo que todo lo miren a tolerancia. Los lácteos, pues sí, les digo la verdad que los lácteos sí hacen un medio mucho más rico a las bacterias, entonces, pues, y producen gas, son fermentadores, eso es súper importante. Entonces yo les quito brócoli, coliflor, los lácteos y los frijoles, la verdad es lo que les quito, o sea, después le digo lo que usted sienta que le caiga mal, pero que yo se los señale puntualmente esto. Y les mando a nutricionista, le digo, pues para que le diga, le arme un desayuno bien, un almuerzo, porque yo tampoco le puedo decir cómo va a ser su plan nutricional. ¿Listo? Pues recordar que la dieta FODMAP es baja en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, fermentables y polioles. Al final, yo lo resumo diciendo evitar las cosas que son fermentadoras, que hacen que la comida se enfuerte más, es como yo les digo a mis pacientes. Y siempre digo personalizar. Personalizar, insisto, depende del nivel socioeconómico, de dónde vive, de sus gustos también, ¿sí? Todo esto es importante. Con respecto al manejo médico, entonces, pues recordar que sobre el crecimiento bacteriano, al final, cómo se interpreta más es con la distensión, porque lo que más producen las bacterias es gas. Entonces, si bien hacemos un manejo del síndrome de intestino irritable en general, en los cuales usamos relajantes de músculo liso, intestinal, hay varios, y pues utilizamos asociación con un antiflatulento, puede ser con simeticona o con dimeticona.
siempre lo manejo así. ¿Listo? Y, eh, y entonces, eso con la parte del manejo médico. Después tenemos la rifaximina. La rifaximina es súper importante porque es lo que nos va a quitar el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, la rifaximina, la dosis que manejamos para sobrecrecimiento bacteriano, pues SIBO es el término que ya se ha adoptado y que es internacionalmente comprendido como intestino irritable con sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, damos rifaximina 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Esa es la dosis terapéutica inicial, pero siempre hablamos de que en los casos severos se hace un refuerzo por mes y que puede requerir refuerzo. Cuando hacemos los refuerzos, ¿cómo los hacemos? 550 miligramos cada 12 horas por una semana y que repitamos esto cada mes por 3 meses. Y hay pacientes que los llevamos hasta 6 meses de seguir manejando. Conclusión, el tratamiento es personalizado, es dependiendo de cada paciente, de cómo evolucione. Los probióticos, pues luego voy a dictar otra charla fundamentalmente de probióticos. Esta es de manejo hacia el crecimiento bacteriano, pero yo siempre asocio los probióticos y yo tengo una frase para mis pacientes y les digo, mato malos, fortalezco buenos. Esa es mi frase con mis pacientes. Entonces, siempre les explico la terapéutica. Entonces, le digo, el primer medicamento es como el psicólogo del colon, que le dice al colon, tranquila, tranquilo, relájese, bote gasecito, desinflame. El segundo es el antibiótico, es el que le va a matar pues esas bacterias que están ahora sobrepobladas. Y el probiótico, les digo, es para fortalecer las defensas intestinales. Digamos que siempre tengo como esta triada. Entonces, con respecto a eh, la rifaximina, porque les voy a hablar solo de rifaximina, porque es el antibiótico que está avalado, porque es el que tiene estudios, porque incluso ahora hasta está en el POS, entonces es muy fácil. Es un antibiótico no sistémico, ¿ya? Que lo que va a hacer es, bueno, es inhibir la síntesis del ARN bacteriano y mediante su unión al ARN, o sea, ¿qué es lo que hace? Al inhibir el ARN bacteriano, inhibe la unión del ARN polimerasa bacteriana. Con esto va a ser un antibiótico, o sea, ¿qué hace? Mata a la bacteria y además evita la reproducción de esta bacteria. Es eficaz contra una amplia gama de bacterias gram positivas y gram negativas, aeróbicas y anaeróbicas, pero principalmente eh, lo usamos pues para el crecimiento bacteriano. Tiene un amplio uso en encefalopatía hepática, que ahí la dosis es diferente, y en diarrea del viajero, que también manejamos una dosis y unos días diferentes. Pero es muy eficaz. Actúa principalmente en el tracto gastrointestinal. Esto le explico yo a mis pacientes. O sea, le digo, mire, este antibiótico solo le sirve para sus bacterias intestinales y esto hace que solo se absorba a nivel intestinal. De tal manera que, por ejemplo, si tiene Helicobacter, pues no le sirve, no le hace nada. Pero solo funciona ahí. Yo les digo, llega, entra, él dice permiso, permiso, permiso y llega a hacer o sea, a actuar donde lo necesitamos, que es en la luz intestinal y se elimina por vía intestinal, lo que hace que no tenga pues interacciones ni efectos secundarios, o sea, muy mínimos. Se habla de que modula la microbiota porque en realidad es lo que les digo, mantiene más el equilibrio, el ecosistema, les digo yo a mis pacientes, el ecosistema intestinal, donde debe haber una cantidad de bacterias, una cantidad de probióticos, de lactobacilos, y que estos convivan. Entonces ayuda mucho la rifaximina en esto. Esta es la última diapositiva, pues es mensajes para llevar a casa. Esta es mi hija, pues en la foto de la izquierda tenía 3 añitos, estaba jugando todavía a ser doctora con su prima y 20 años más tarde ya la tenemos a la derecha y ya este año pues termina su internado y ya va a ser médica. Eh, los mensajes para llevar a casa. La rifaximina ha demostrado ser útil en el manejo del sobrecrecimiento bacteriano. Debemos tener un interrogatorio claro en un idioma que sea adecuado para el paciente. Yo siempre que llega el paciente le pregunto, ¿qué hace? ¿A qué se dedica?
si es soltero, si es casada, yo le digo soltero, casado, viudo, unión libre, divorciado, o sea, ¿qué tiene, si es, tienen hijos, con quién vive, porque siempre evalúo primero el entorno del paciente, ¿sí? Para ver justamente por esa parte emocional. Y, por ejemplo, cuando son abogados, entonces yo les digo, bueno, acá arriba en su cerebro está la Corte Suprema de Justicia y acá en el colon tenemos un tribunal, les digo yo, que depende de la Corte Suprema de Justicia, pero que puede tomar decisiones. Si es un ingeniero, entonces le digo, bueno, acá, o sea, siempre busco que es el paciente y adopto un lenguaje que sea claro para ese paciente. Si no, me acabé de divorciar o no, tengo problema con mis hijos, entonces yo les digo, bueno, todo esto que está pasando, su cerebro lo está interpretando y le está mandando esa información directo a su colon. Digo, además de tener bacterias, pues está también manejando toda esa problemática que a usted le pasa. Y muchas veces en el interrogatorio, a veces le pregunto, mire, cuando les digo que es emocional, a veces lloran los pacientes allí. Entonces yo le digo, mire, así como usted tiene derecho a expresar sus sentimientos y que se le vayan sus lágrimas, así mismo hace el colon, él llora, les digo, la manera de llorar del colon es contraerse, le digo, es como si yo le asustara a usted o lo asustara a usted y entonces se queda contraído y eso termina produciendo dolor si usted se queda contraído y eso es lo que hace su colon. Les digo, es un usted chiquito, ¿sí? ¿Cómo le gustaría a usted que lo traten cuando esté nervioso, cuando esté bravo? Eso haga con su colon. Yo los mando a hablar con el colon. Yo les digo, háblele, escúchele, dígale que gracias por estar con usted en esto que está pasando y que ya van a salir y que ya le va a matar esos bichos que lo están molestando. O sea, eso es muy importante. Una charla, una consulta de intestino irritable puede durar 40 minutos, mínimo media hora, porque es lo que se demora usted en identificar a ese paciente. Examine a cada paciente. Yo a todos los toco, a todos, y les marco cómo va el colon. Y es más, yo les acaricio el colon y les digo porque es como si yo lo estuviera diciendo a usted tranquilo, cálmese. A él me escucha, le digo, yo le digo, él me está yo le diciendo que se calme. O sea, sí, soy media en las consultas como que de entenderle mucho al paciente, pero quedo muy tranquila cuando el paciente dice que entendió lo que le pasaba. Explicar en un lenguaje sencillo la fisiopatología de la enfermedad, como les digo, hablarles de ese segundo cerebro, hablarles de la conexión. Y yo les digo, este medicamento es para esto, este otro medicamento es para esto, porque eso hace que el paciente definitivamente crea más y se tome con más fe las cosas, digo yo. Y decirles que el sobrecrecimiento bacteriano no es parasitosis, para que el paciente, porque de verdad a mí me llegan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me llegan que han tomado muchísimas purgantes muchas veces y pues al final con exacerbación de los síntomas. Mm, bueno, con respecto a lo otro que les quería comentar, bueno, el lenguaje claro, creo que eso es como lo que más quería expresarles, quería comentarles un poquito de cómo hago yo y con todo respeto, si les parece y lo quieren adoptar un poco en su consulta para que cada día podamos ayudar más a los pacientes, que es lo que en realidad queremos todos al final. Bueno, y gracias por su atención.